All Talks, una producción de Aranzadi La Ley, presenta Trayectorias con Sentido. ¿Os imagináis llegar un día al despacho en el que sois socia directora y no poder encender el ordenador? Ni tú, ni tus compañeros, ni nadie en las 40 oficinas de la firma. Hoy entrevistaremos, charlaremos con Pilar Menor, quien fue socia directora de DLA Piper durante 8 años y hoy socia global y responsable de Laboral a nivel internacional. Pilar ha abierto puertas, ha derribado barreras y ha inspirado a toda una nueva generación de abogadas. Bienvenida, Pilar, estoy encantada de que estés aquí. Yo estoy muy contenta también, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar en este rato que estemos juntas de qué es lo que te impulsa a ti. Y lo que queremos buscar es ese sentido de aquellas personas que han labrado la abogacía de los negocios española. Y la primera pregunta es sobre tu propósito. ¿Por qué y para qué haces lo que haces? Bueno, Libby, el motor de mi vida es mi familia. Y yo creo que lo personal y lo profesional se conectan en intentar dejar las cosas mejor de lo que las encontré. Personalmente, yo soy madre de 2 niños mellizos de 10 años y me preocupa muchísimo pues, educarles bien y darles las palancas para que sean buenas personas y un par de hombres de provecho, que se sepan ganar la vida. Y bueno, personalmente intentar contribuir al bienestar y a la felicidad de las personas que me rodean y ser feliz también yo misma. Y profesionalmente, bueno, pues ayudar a mis clientes a hacer negocios mejor, a ser los mejores empleadores, a atraer y retener talento, a mejorar la productividad y ayudarles a tomar decisiones. Ayudarles a tomar decisiones tiene mucho que ver con el liderazgo, ¿no? Y liderar un despacho de esa liga en una profesión tan masculinizada. ¿Qué has aprendido de tu liderazgo en todos estos años? Bueno, he aprendido y sigo aprendiendo, porque esto nunca se acaba. Y yo aprendo todos los días del equipo que me rodea. Pero si tuviera que decir alguna cosa, lo más importante es para mí las personas. Las personas están en el centro. Yo creo que el liderazgo humanista es muy importante, sobre todo en el mundo ahora que vivimos con el desarrollo tecnológico tan importante. Los problemas tecnológicos son también problemas de personas. Y bueno, desde el punto de vista de gestión, lo que he aprendido es que el día a día, que es muy intenso, no te puede distraer o hacer perder el foco de la estrategia a medio y largo plazo. Es muy importante tener clarísimo qué es lo que quieres conseguir y qué es lo que tienes que hacer para llegar a ese punto. Y por supuesto el día a día y el corto plazo, muy importante, pero sin perder de vista el foco, la estrategia. Y muy importante en la gestión de personas, la comunicación, la escucha activa, el interesarte de verdad por ayudar a tu equipo a sentirse bien, a desarrollarse, a tener oportunidades. Se tocan muchos palos. La gestión al final permanentemente estás vistiendo 3 sombreros. El de la gestión financiera, que en la abogacía de los negocios es imprescindible. Somos un negocio y gestionar con rentabilidad es lo que te va a permitir pues, ofrecer buenas condiciones, unos beneficios atractivos, secondes, invertir en la gente. Los clientes que están en el centro de todo lo que hacemos y ahí lo más importante es darles valor y ser alguien que les ayuda y que se involucra y que es un socio más en su negocio. No podemos simplemente decirles o transmitirles lo que dice la ley y soltarles que con esto tomen sus decisiones, sino que hay que ayudarles a tomarlas y hay que involucrarse y hay que aportar valor. Y, por supuesto, la gestión de equipos, que ya te he dicho que al final todo empieza y acaba en la gente. En los despachos no fabricamos nada. Nuestros principales activos son nuestras personas y nuestros clientes. ¿Y cómo se aprende eso? ¿Has tenido algún mentor? ¿Quién te ha marcado profesionalmente?
Bueno, yo he tenido distintos momentos en mi carrera y en cada momento pues me han inspirado, me han ayudado o he aprendido de distintas personas. Cuando empecé en estudio legal me inspiró muchísimo Marta Ortiz, que era la única socia mujer que había en el despacho. Estamos hablando de los 90. Y era una abogada de mercantil, fusiones, adquisiciones, que es una práctica muy intensa. Las prácticas transaccionales yo creo que tienen un punto de dificultad añadida porque a veces tienes cierres a las tantas. Marta era madre de 2 niñas y yo quería ser como ella. A mí eso me inspiró. Muchas veces se dice no puedes ser lo que no puedes ver y creo que hay un punto de razón en eso. Y en ese momento me inspiró ella. También el socio responsable de mi departamento, Miguel Ángel Alcaraz, que ya tristemente falleció siendo socio de Roca, y era una persona divertidísima. O sea, trabajar con él era una alegría. Había muy buen ambiente de trabajo y siempre pues provocaba una sonrisa en los que estábamos trabajando con él. Yo creo que es que me reía casi todos los días. Y eso pues lo aprendí y lo he tratado siempre de tener muy presente, el buen ambiente, la importancia del buen ambiente de trabajo, que no se te cuele ningún bicho en el equipo y que haya buen ambiente. Ya siguientes pasos monto la práctica del departamento laboral de Squire Sanders y ahí bueno pues paso a trabajar con Juan Picón, que también ha tenido una importancia grande en mi carrera, una persona que me exigió muchísimo. Y en esas situaciones en las que he tenido que salir de mi zona de confort es donde más he crecido profesionalmente. Ahí fue una cultura de altísimo rendimiento y de ahí aprendí mucho de mí misma y de hasta dónde podía llegar. Y ahora me inspira muchísimo pues, Sandra Wallace, que es mi jefa en el despacho, la primera mujer de su familia que ha tenido una carrera universitaria y bueno, es managing director del despacho, una responsabilidad tremenda a nivel global y es una inspiración, también madre de 3 hijos, bueno, distintas personas en distintos momentos, pero también aprendo de mis juniors. La inspiración no siempre tiene que venir de personas con mucho éxito. Qué bueno eso que decías de que uno tiene que ver algo para inspirarse, ¿no? Nadie aspira a ser lo que no conoce y la importancia de darle visibilidad a mujeres que no necesitan ser extraordinarias para mostrar un camino diferente en esta profesión. ¿Y qué consejo te han dado que te haya marcado? Pues sabría decirte, el sé tú misma. Yo creo que eso es importante, no tratar de imitar a otros y conectándolo con lo que dices de las mujeres. Yo he sido la única mujer en la sala muchísimas veces. Durante bastante tiempo fui la única socia y a veces corres el riesgo de intentar parecerte al modelo dominante. Entonces, ser tú misma y liderar desde tu condición de mujer y de aquellas cosas que tú aportas, que son distintas de lo que aporta el modelo dominante, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Por estar en minoría, no dejarte llevar por el modelo mayoritario o tratar de imitarlo, sino, oye, liderar desde lo que es auténtico y lo que es tuyo de verdad. Bueno, en todos estos años dirigiendo el despacho, ahora con la responsabilidad internacional, ¿cuál es la situación más difícil que te ha tocado enfrentar? Bueno, pues me ha tocado lidiar con grandes miuras, algunos muy, muy complejos, como por ejemplo el ciberataque que sufrimos en el año 2017, donde tuvimos que apagar todos nuestros sistemas porque detectamos que estábamos siendo objeto de un ciberataque y tardamos varios días en volver a conectarnos. En ese momento yo era la managing partner del despacho en Madrid y bueno, pues eran momentos muy, muy complicados, de mucha incertidumbre, donde cosas sencillas del día a día se complicaban muchísimo y eso fue una experiencia de aprendizaje. Afortunadamente salimos muy bien parados. Pero a mí la verdad, las situaciones más complicadas o las que me han resultado más difíciles son las que me afectan emocionalmente. Ahí es donde verdaderamente te pones a prueba. Y recuerdo una situación en el año 2020, estábamos en plena pandemia
y fallece de repente con un infarto fulminante nuestro responsable de laboral en el Reino Unido, que en ese momento era un 35% del PNL del grupo, compañero queridísimo, un rainmaker que trabajaba con muchísima gente de todos los países, así que estábamos todos impactados. Yo ese día me acuerdo cuando me llama mi jefa para contármelo, las dos llorando a lágrima viva, cuando entra mi socia Paz en el despacho y hablamos de ello llorando, y convoqué un Teams, era la época del confinamiento, convoqué un Teams para el equipo, pues más de 300 personas, y en inglés me tuve que poner delante de ellos pues para rendir homenaje a mi compañero, para consolarles. Y bueno, son situaciones donde tú también te expones y demuestras tu vulnerabilidad, tus sentimientos. Eso me costó mucho. Y además en inglés, que en inglés nunca eres tú mismo, ni tu sentido del humor, ni eres capaz de expresar tus sentimientos de la misma manera. Yo trabajo muchísimo en inglés porque tengo una responsabilidad internacional, pero mi sentido del humor, mis sentimientos, mi personalidad, yo creo que la expreso muchísimo mejor en español. Entonces, pues situaciones sí me resultan muy complicadas. Todo lo que tenga un componente emocional. ¿Qué has aprendido de esa situación en donde te has tenido que enfrentar? Y además en el medio de la pandemia, ¿no? En donde no nos podíamos abrazar, no nos podíamos encontrar. Bueno, pues ahí la importancia de la comunicación. Yo fíjate, después de ser 8 años managing partner, pegó el salto, me despido de España y tomo la nueva responsabilidad internacional el 1 de mayo del 2020, en pleno confinamiento, y me tuve que despedir de 8 años de managing partner con un vídeo casero de 3 minutos, con el móvil en casa, y decirle al grupo: hola, soy vuestra nueva International Group Head, en inglés, en otro vídeo casero. Muy raro todo, pero bueno, al final tienes que aprender a comunicarte de esta manera. Yo creo que eso hemos mejorado todos mucho y hemos aprendido a comunicarnos y a conectar en el mundo virtual, que antes prácticamente no existía. Todas mis llamadas eran por teléfono. Ya no tengo llamadas por teléfono normales, casi todo es con cámara y conectando. Y aprender actualmente a conectar, a empatizar, a escuchar, a organizar, a transmitir, sí, con otras pautas. Aprendimos mucho, yo creo, de la pandemia. Mucho. Por supuesto trajo mucho dolor, pero aprendimos, yo creo que hasta dónde podemos ser flexibles, cómo podemos cambiar, cómo podemos adaptarnos a situaciones tan dramáticas como la que cuentas con tu socio, y hasta dónde podemos ir cuando realmente tenemos el propósito de comunicar, de conectar con la gente por algo que de verdad nos duele, de poder transmitir consuelo a través de una pantallita. Sí. Yo en ese momento sentí que es lo que tenía que hacer y lo hice espontáneamente, porque haberles mandado simplemente un mail, yo creo que es muy frío cuando la gente de verdad está desolada y tan afectada. Un abrazo, ¿no? Sí, un abrazo que no puedes dar, que nadie pudo ir a su funeral. Y me acuerdo que se retransmitió virtualmente y muy duro, muy duro. Y todas estas situaciones que se pueden gestionar aprendiendo, ¿no? Pero mirando al despacho como para detectar fuentes de riesgos, ¿cuáles crees que son las más importantes? Bueno, pues desde luego la ciberseguridad es uno de los grandes riesgos y bueno, nosotros lo hemos vivido en primera persona, pero somos un negocio de personas. Decía antes que lo más importante son nuestros profesionales y nuestros clientes. Yo creo que el comportamiento de las personas en un despacho de abogados, el comportamiento de los socios es también una fuente de riesgos. Ciberseguridad, comportamiento de las personas y un riesgo también importante ahora mismo, cuestiones geopolíticas. Nosotros somos un despacho de abogados global, estamos en más de 40 países
y hay que estar muy pendiente de lo que sucede y saberte adaptar muy rápidamente a los cambios. Yo creo que la abogacía está en un momento de cambio, de transformación, y probablemente las cuestiones que nos han hecho tener éxito hasta ahora no son necesariamente las que nos van a hacer tener éxito en la siguiente etapa. Entonces creo que es muy importante saber adaptarte a los cambios, y el no saber hacerlo también es un riesgo. Porque también las expectativas de la sociedad han cambiado, ¿no? Nos contabas antes de esta presentación sobre el impacto de la abogacía en la economía que había dado Almudena Arpón de Mendívil en el IE, y a veces los abogados creemos que es simplemente una relación uno a uno con tu cliente, pero hay un impacto real en la sociedad, ¿no? Y por lo tanto también una responsabilidad hacia lo que uno puede dejar. Sí, yo creo que los abogados tenemos que ser una voz muy autorizada en la sociedad civil y tenemos que contribuir. Yo por lo menos entiendo así la abogacía. Para mí la abogacía no es simplemente dar asesoramiento a clientes a cambio de unos honorarios. Yo siempre he intentado devolver parte de lo que he recibido, que creo que he recibido muchísimo y me siento muy privilegiada, y intentado poner mis conocimientos al servicio de los demás. En el despacho tenemos una práctica pro bono impresionante, creo que es de los principales despachos del mundo en cuanto a horas, y además hacemos un pro bono que intentamos que sea estratégico, de impacto, que de verdad ayude a cambiar las cosas. Pero también intento involucrarme en la abogacía institucional, es decir, hay muchas formas de contribuir. La docencia. Ahora estoy muy ilusionada como directora académica de un programa en IE de Women in Law, de liderazgo femenino para abogadas. Yo creo que hay que ir más allá del simple trabajo jurídico para clientes. Y vamos, el informe que te comentaba antes, me pareció interesantísima la presentación. ¿Cuál es la aportación económica y social de la abogacía como profesión? Muy, muy, muy fuerte. Y vamos a, ya para cerrar un poco esta etapa de gestión de la firma, vamos a pensar que tú te tienes como una situación de pandemia, que no puedes hablar, que tienes que dejar solamente un sobre cerrado a quien va a ser tu sucesor en tu cargo actual. ¿Qué diría ese sobre? ¿Qué escribirías ahí? Pues le diría: te cedo un tesoro, cuídalo como yo lo he cuidado. Y le desearía muchísima suerte, claro. Mucho para hacer ahí. Bueno, ahora vamos a hablar de tu vida personal. Y cómo ha impactado en lo que ahora eres y en todo lo que has logrado. Siempre decimos que prestemos mucha atención a lo que les decimos a nuestros hijos, porque esa será la voz que internamente ellos oigan y que los marque como un mandato. ¿Hay algún mensaje de tu madre, de tu padre, que te haya marcado? Bueno, pues me han marcado los dos por diferentes motivos. Yo creo que gracias a mis padres estoy aquí, por la educación que me han dado. Yo creo que ese es el principal tesoro que los padres podemos transmitir a los hijos. Pero bueno, siendo dos personas muy diferentes, me han transmitido distintas cosas. Mi padre, militar, súper estricto, yo siempre decía que yo he hecho la mili en casa. Un hombre que ha sido un ejemplo en los valores en el trabajo, la rectitud, cómo gestionaba intereses de terceros con esa disciplina, esos valores. Pero mi padre, que era muy estricto, siempre soltaba la frase de te cierro el grifo. Era su manera de atarnos en corto, sobre todo a mí, que soy la hermana mayor. Luego con los otros se ha relajado un poco más. Entonces, eso a mí me provocó, con esa rebeldía de la juventud, pues el ansia de querer ser independiente económicamente muy pronto. Y entonces yo durante toda la carrera pues tenía 1000 trabajos. Era azafata, cuidaba niños. Desde segundo de carrera estuve trabajando con un procurador. Ahí aprendí muchísimo
Derecho Procesal, iba todas las mañanas a Plaza de Castilla, interesarme por los expedientes, acompañaba a clientes a comparecencias. Ahí aprendí muchísimo. Pero era, frente a la frase de mi padre, te cierro el grifo, pues me da igual que me cierres el grifo porque yo me auto... La salida positiva es independencia económica. Y mi madre también me ayuda muchísimo. Mi madre era una mujer con muchísimas inquietudes culturales y muy trabajadora. Cuando éramos pequeños dejó de trabajar, se casó muy, muy joven, estaba estudiando económicas, dejó la carrera porque el primer destino de mis padres fue Lanzarote y en los años 70 pues ahí no pude seguir estudiando. Pero luego hizo magisterio, se licenció en psicología, se licenció en pedagogía y bueno, ya tuvo una carrera como inspectora de educación y ya está jubilada. Mi madre siempre me decía que era muy importante la independencia económica, que no me casara joven, que fuera independiente. Entonces yo creo bueno, que los dos me han marcado y eso siempre ha sido algo que me ha caracterizado, ese interés por la autosuficiencia económica. De hecho, hubo un momento, tenía un profesor en la carrera que me insistía en que preparara oposiciones y no quise por ese motivo. Uh-huh. Y eso es tan contrario a los prejuicios de género, ¿no? Que nos dicen a las mujeres, tú pregunta por la conciliación, tú pregunta por que te llene el trabajo. Y la pasta es tan importante para poder tomar decisiones en la vida. Y que las mujeres parece que eso está mal preguntar. Entonces, estos dos elementos que al final eran en la misma dirección, te cierro el grifo, entonces te desafío, y yo voy a ganar mi propia pasta, entonces tu grifo no me importa. Y tu madre, que además con mucho ímpetu de apetencia intelectual, estudiando y diciéndote primero tu carrera y que estudies. Y tu vida personal, porque también tienes una vida personal súper rica y desafiante, ¿cómo ha impactado en tu vida profesional? Bueno, pues muchísimo. Decía antes que el motor de mi vida es mi familia y es así, o sea, verdaderamente pues todo lo que hago empieza y acaba en mi familia. Estoy casada con Carlos, que es abogado también, otro tipo de abogacía, tiene su propio despacho y tenemos 2 hijos mellizos de 10 años. Yo lo estuve ya siendo mayor, con mi carrera ya muy hecha. Yo tuve a los mellizos siendo ya socia directora del despacho. Y ya rondando los 40, embarazo de riesgo, pero bueno, estuve trabajando hasta el último momento. ¿Embarazo de riesgo? Bueno, sí, mellizos, gemelar, ya con 40 años, madre añosa que dicen. Pero bueno, me organicé muy bien y seguí trabajando hasta el final. Y tengo el reto de todas las madres trabajadoras, de bueno, combinar las dos cosas y ahora con el componente de mi puesto internacional y los viajes, pues evidentemente es un reto porque la prioridad son mis hijos, su bienestar, estar muy presente en su educación y darles estabilidad emocional. A mí me nombraron socia directora 2 semanas antes de casarme. Esto siempre lo cuento, que estuve 2 semanas sin dormir. Yo no sé cuál de las dos cosas me quitaba el sueño, el matrimonio personal o el profesional, pero hasta ahora afortunadamente los dos me han ido muy bien. Y es que es muy importante acertar con el compañero o la compañera de vida. Una vez en UCLA, en la Universidad de California, recibí una beca del Santander, un programa que se llama W50 para formar a futuras consejeras, y recuerdo perfectamente que en mitad de una presentación sale una pantalla fucsia con un pollito amarillo. Y el mensaje era, tenéis que elegir muy bien a vuestro compañero porque va a tener una influencia muy importante en vuestra vida profesional. Y eso es así, no se enseña en las universidades y en mi caso lo tiene. Yo no podría hacer lo que hago sin Carlos y sin parejas corresponsal, ¿no? Sí. Esa que siempre dicen salud, dinero y amor. Yo creo que con un buen amor, alguien con quien se va a un refugio, volver a tu casa, se mejora la salud, porque te enfermas menos, y se mejora también la pasta, porque te sientes más productivo. Ese consejo del pollito lo deberíamos tener claro todos. Es la elección más importante
de Sí. la vida. Hombre, el amor es las vitaminas, la gasolina que mueve el mundo y la salud importantísima también. Desde luego en esta ecuación lo menos importante es el dinero. Pero si tú estás bien emocionalmente, también eso te impacta. Mirando hacia atrás tu carrera y tu vida, ¿recuerdas algún suceso que te haya hecho ser más consciente, ser más humano? Sí, te hablaba antes del trabajo pro bono y yo he participado en un proyecto pro bono en el año 2019, en noviembre del 19, en la isla griega de Samos, que a mí me volvió a reconectar con mi pasión por la abogacía y me hizo poner los pies en el suelo. Y te hablaba antes de que me considero muy privilegiada. Esa experiencia, la verdad es que fue un sacudón. Sí, me sacudió personalmente, emocionalmente. Fue un proyecto pro bono de dar asesoramiento jurídico a solicitantes de asilo en la Unión Europea, en el campamento de refugiados Y te trasladamos. Sí. Fui a Grecia, a la isla de Samos, recibí una formación para poder ayudar y acompañar en las entrevistas con las autoridades europeas a los solicitantes de asilo en la Unión Europea. Era el mes de noviembre y aquello estaba, bueno, el campamento es una cosa, yo creo que es lo más parecido que he experimentado, más parecido al infierno. El campamento estaba inicialmente pensado para una capacidad, no recuerdo si de 300 personas, con las casetas como de obra, pero había crecido hasta más de 3.000, con lo cual todo el campamento adicional que llamaban The Jungle, la jungla, bien definido, eran casetas hechas con cartones, con plásticos, y ahí vivían familias, refugiados en condiciones infrahumanas. Cuando yo fui, aquello era un barrizal tremendo porque estaba lloviendo muchísimo. Me compré unas botas catiuscas que luego dejé allí para los siguientes colaboradores que vinieran. La primera tarde preparamos la entrevista de un chico muy joven, afgano, 20 y pocos años, y al día siguiente quedé con él en el campamento. Bueno, pues estaba diluviando y venía con la misma ropa del día anterior, pero le sonaban los zapatos chof, chof, porque salía agua cada vez que daba un paso. Había estado toda la noche en su tienda de campaña, hecha de plásticos y de cartones. Venía absolutamente empapado. Lo primero que tenía que hacer como colaboradora era registrarme ante la policía griega que estaba dentro del campamento. Pues la verdad que no percibías, se percibía un poco de hostilidad. La entrevista fueron como 6 o 7 horas y yo creo que no hay ningún guión de Hollywood que se compare a cuántas tragedias había vivido este chico con 20 y pocos años. Los talibanes habían llegado a su pueblo, habían matado a compañeros suyos de colegio, a él lo habían escondido sus padres en un pequeño zulo durante bastante tiempo. De allí consiguió salir con unas mafias, fue objeto de persecución religiosa porque pertenecía a una etnia minoritaria. De allí con mafias otra vez consiguió llegar a Turquía, esclavitud laboral y finalmente, sin saber nadar, pues con otra mafia llegó a Grecia en una especie de lancha neumática que casi se hunde. Bueno, todo esto contado en unas cuantas horas, pues la verdad una situación absolutamente dramática. Los chicos jóvenes eran los que peor estaban en el campamento de refugiados, porque bueno, las familias con niños o las mujeres pues tenían otras prioridades a la hora de encontrar alojamiento o ayuda. Yo como madre de 2 hijos, pues la verdad que imagínate. Me acuerdo que cuando acabé la entrevista había unos niños allí jugando al fútbol de la edad de mis hijos en aquel barrizal y bueno, me salían las lágrimas como en los dibujos animados, o sea, como garbanzos, no podía parar de llorar. Y bueno, pues reconectarme por qué estudié Derecho cuando era joven, volver a los pies de la Pilar joven y sentirme pues absolutamente privilegiada. Cuando llegué a Madrid era el cumpleaños de mis hijos y el despiporre habitual de regalos, vivimos en una sociedad muy, muy materialista y bueno, a mí eso me puso la cabeza en su sitio y me ordenó bastante.
me ayudó más a mí de lo que yo pude ayudar, porque claro, yo experta en este tipo de temas no soy. Pero bueno, creo que es muy importante acercarte a otras realidades completamente ajenas de nuestro día a día para darte cuenta de que a veces nos preocupamos por tonterías y damos importancia a cosas que no la tienen. Y yo sé que a ti te preocupa mucho la diversidad en los despachos. No sé si antes o después de este suceso que te marcó. Y dentro de todos los planes de diversidad, de acceso los planes en los despachos, que hay diversidad de tipo sexual, de origen, de colores y demás, pero muchas veces se presta poca atención a la diversidad social, ¿no? Y yendo, sin tener que ponerlo en los requisitos, pero yendo a buscar esos caladeros de niños ricos, los despachos tienden a llenarse de clones de los socios. ¿Qué debería hacer la abogacía para hacer que estas otras realidades también enriquezcan a los despachos? Bueno, yo creo que la movilidad social es muy importante. Yo he oído al decano José María Alonso muchas veces hablar de estos temas, diciendo que cuando él empezó, el hijo del portero no podía ser abogado y ahora sí. Yo creo que eso es fantástico, que con independencia de dónde vengas o de las dificultades que hayas podido tener en tu familia, puedas acceder a ser abogado, a trabajar en un despacho en igualdad de oportunidades que otros. Y yo creo que ahí los grandes despachos podemos aportar mucho. Y el talento no siempre está en los mismos sitios. Hay que abrir la mente y hay que dar oportunidades a personas de todo tipo de universidades, de provincias y de entornos. Yo creo que ese es uno de los ángulos de la diversidad en los que tenemos que trabajar. La verdad es que en materia de diversidad en Europa en general y en el sector legal nos centramos muchísimo en el género. A veces también porque es lo obvio y porque la normativa de protección de datos también impone algunas restricciones a la hora de poder saber quién pertenece a otros grupos infrarrepresentados. Pero todos los ángulos de la diversidad son muy importantes, no solo el género. Al final se trata de que todos podamos jugar en igualdad de oportunidades y que el mejor talento, venga de donde venga, tenga una oportunidad, y eliminar las barreras, que son distintas. Hay distintas barreras para personas que en su familia nunca nadie ha ido a la universidad o nunca nadie ha sido abogado, de las barreras que tenemos las mujeres, de las que se habla mucho más, o otros colectivos infrarrepresentados en la sociatura concretamente. Yo dedico muchas horas de mi actividad profesional a estos temas y especialmente al fomento del liderazgo femenino, pero es muy importante trabajar en todos los ángulos. Y volviendo a tu vida personal, si echas la vista atrás, ¿qué te gustaría cambiar? Si pudieras ir para atrás, tener una varita mágica y decir, esto lo cambio o esto lo elimino. Pues mira, yo creo que cambiaría poquísimas cosas, pero algo que sí haría, o que creo que debería haber hecho cuando era joven y no hice, estudiar más idiomas. Si ahora volviera atrás, si pudiera rebobinar y ponerme en 18 años, estudiaría muchísimos idiomas, dedicaría mucho tiempo a esto. Antonio Reyes decía que tenemos que prestar atención a otras culturas. Y es verdad que sin saber el idioma es difícil ir de turista a los sitios. Podemos leer traducido, pero siempre en el medio está el filtro de otra mirada, ¿no? Pero cuánto enriquece ver otras culturas sin la superioridad con la que en general abordamos a lo diferente. Eso, yo en el puesto que tengo ahora, que es una responsabilidad internacional, tengo la suerte y el inmenso privilegio de poder viajar a otros países y de conectar con otras culturas. Y yo creo que los idiomas, el poder hablar a la gente en su propio idioma, es un tema que te acerca muchísimo y que te ayuda a de verdad vivir la cultura y no ser un turista.
Fíjate, en el último mes he viajado muchísimo. He estado en Hong Kong, he estado en Dubái, en Viena, en un encuentro de todos los abogados de Europa del Este. A Londres voy habitualmente. Y claro, son culturas completamente diferentes. Este año y el año pasado he estado en Asia y he aprendido muchísimo. Son experiencias muy enriquecedoras y siempre aprendes muchísimo de otras culturas y tienes que intentar abrir los ojos a otras realidades y ser muy respetuoso, no ir siempre con tu mentalidad occidental, tu forma de ver las cosas. Asia es completamente distinto y siempre es una experiencia de aprendizaje. Y hablando de aprender, además de idiomas, ¿qué te hubiera gustado aprender cuando eras más joven que ahora? Bueno, yo creo que en la vida no hay que saltarse etapas y creo que yo, pues la verdad es que no me las he saltado. Yo he disfrutado muchísimo cuando era joven, era responsable y estudiaba y trabajaba, pero también me he divertido muchísimo y yo creo que eso es muy importante. Pero sí que, por ejemplo, de lo que sé ahora, que me hubiera gustado saber, la gestión del estrés. Pero eso es algo que llega con la madurez, con la experiencia, con las tablas que... Ya no te estresas tanto. Claro, con las tablas que vas cogiendo. Pero si hubiera tenido esa capacidad que tengo ahora, cuando era muchísimo más joven, cuando empecé a montar una práctica laboral de cero, me habría venido fenomenal. Pero claro, también pienso que no hay que saltarse etapas, que las cosas llegan cuando tienen que llegar y como tienen que llegar y resultado del proceso de aprendizaje. Y quizás el estrés es saber que al final va a estar todo bien, que es algo que ya sabes, que al final las cosas se resuelven. Sí, y bueno, a veces del estrés moderado y sano también Bien, te salen más ideas. salen cosas muy interesantes. Y hablando de estrés y hablando de preocupaciones, ¿qué preocupación te quita el sueño? Pues ahora mismo, quitando las grandes cosas del bienestar de mi familia, la educación de mis hijos, tal, algo que me quita el sueño y que pienso muchas veces es que mi perra, Rita, tiene 11 años y no va a durar para siempre. Y eso, pues, no sé si estoy preparada o estamos preparadas en la familia, porque es que es un miembro más. Aceptar, ¿no? Sí. Que todos crecemos, pasamos y que estamos de paso. Pero fíjate, Hasta uno que me quite el sueño ahora mismo, esto demuestra lo afortunada que soy. Y también me quita el sueño el dolor a mi alrededor. Yo he llorado mucho en el telediario muchas veces en mi vida, lloraba muchísimo con los atentados de ETA y ahora pues todo lo que pasa en Valencia, La Dana, no me abstraigo de lo que pasa a mi alrededor y esas cosas pues también me impactan y a veces no es que me quiten el sueño, pero me hacen pensar mucho. Bueno, vamos a dejar de lado el dolor de eso que sabemos que nos atraviesa a todos y vamos a hablar de superpoderes. ¿Cuál tienes? ¿Qué superpoder tienes que reconoces esto? Mira, en esto soy extraordinaria. ¿Y cuál te gustaría tener? Pues qué superpoder tengo, yo creo que eso habría que preguntárselo a mi entorno, no a mí. Pero yo creo, me gusta pensar que soy una persona empática. Yo creo que tengo la capacidad de ponerme siempre en los zapatos del otro y eso me ayuda mucho. ¿Y qué me gustaría tener? Bueno, pues yo que he leído Harry Potter, la capa de la invisibilidad, para ver a mis hijos sin que ellos me vean a mí. Y muchas veces los voy a hablar con sus amigos, claro, acaban de cumplir 10 años y me pacto de la risa. Las cosas que se cuentan. Estar ahí. Bueno, y todos tenemos lista de cosas que queremos hacer antes de cumplir números redondos, ¿no? ¿Qué de tu lista de pendientes en la vida? Pues mira, en mi lista de pendientes en la vida me gustaría escribir una novela. Y tengo el argumento, porque no tengo ese tiempo. Y espero algún día hacerlo. Me gusta muchísimo la historia, el arte, son mis asignaturas pendientes y si no hubiera estudiado Derecho, pues habría estudiado historia del arte. Entonces tengo
unas ideas sobre una novela que sería un pícaro que hace, hijo de algún noble inglés, que hace el Grand Tour, ese viaje cultural que hacían por Europa. Y bueno, por un lado un personaje muy pícaro, muy oveja negra, pero con un trasfondo cultural, porque el Grand Tour era un viaje cultural, música, historia, y me inspiré leyendo una noticia una vez en un periódico hace muchos años, en un avión, de un barco hundido con muchísimas obras de arte. Yo creo que es la costa de Levante, me parece que era, porque era un barco donde iban todas las obras de arte que había adquirido el hijo de un noble inglés, creo que el duque de Gloucester, cuando hizo su Grand Tour por Europa. Y esa noticia me dio la idea del argumento de la novela. Pues va por eso, ¿no? Sí, bueno, cuando me jubile. No, pero puedes buscar a alguien, tú le vas contando y te lo agrupas, no sé. Bueno, escribiría yo, me divertiría escribiéndola. Es verdad. Y dentro de los pendientes están las inquietudes, las dudas, las preguntas. ¿Qué pregunta te haces todo el tiempo? ¿Dónde están las gafas? Llevo gafas de cerca desde hace poco, la presbicia llega de manera inesperada y como no estoy acostumbrada a usarlas, pues las pierdo permanentemente. Además que soy despistadísima. Entonces la pregunta que más me hago es ¿dónde tengo las gafas? Y por el contrario, ¿tienes alguna pregunta que te hacías, que te torturaba y que ya no te haces más? Pues mira, ¿qué tal lo habré hecho? Cuando me toca hablar en público, el qué tal lo habré hecho ya no lo pienso. Ejecuto y siguiente. Y quizás tenemos que dejar de fustigarnos, ¿no? Por preguntar a los demás o buscar el perfeccionismo y aceptarnos y ver nuestra brillantez en lo que somos, ¿no? En lo que somos genuinamente. Bueno, ya vamos terminando. A mí me gustaría que me dijeras y que te gusta escribir, si escribieras tu autobiografía, ¿qué título le pondrías? Memorias de una disfrutona. Luego, en una frase, algo corto, yo creo que eso me define. Siempre he intentado disfrutar de todo, de la vida, del trabajo, de las personas. Y quizás el disfrutar es la palanca para el éxito, ¿no? Pasárselo bien haciendo lo que uno hace. Vamos, profesionalmente yo creo que es imprescindible trabajar en algo que te motive, que te guste, que te haga sentir realizado, aprender, desarrollarte, sí. Al final, una trayectoria con propósito. Y la consecuencia del propósito es el legado. Cuando ya no estés en el sector legal y te hayas retirado a Lanzarote o a Canarias, estés escribiendo tu libro, ¿qué te gustaría haber ayudado a cambiar? Bueno, pues a cambiar me gustaría mejorar la fotografía de la igualdad en los puestos de responsabilidad en el sector legal. Yo he estado ahí y me gustaría que otras mujeres también tengan esa oportunidad y que cuando yo me jubile haya más mujeres socias y más mujeres con puestos de responsabilidad en el sector legal. Y me gustaría, pues, poner mi granito de arena. Pues a por eso. Enhorabuena. Gracias, Lili.